asistencia a este desayuno que celebramos en la mañana de hoy sobre eficiencia energética, en colaboración con nuestros asociados Frío Aire y TM Climatización. Así que pedimos, por favor, que silenciéis vuestros micros para escuchar con claridad las ponencias y no interfiera ningún sonido externo. Después de las dos ponencias, sí que habilitaremos un espacio para que podáis formular preguntas o consultas a nuestros invitados. Las podéis formalizar bien mediante el chat. Nosotros iremos dando lectura o vais levantando la mano y os vamos dando entrada. En primer lugar, interviene Víctor Ramírez, gerente de Frío Aire. Víctor nos va a ofrecer la ponencia desde el punto de vista empresarial. Hará una breve exposición de las distintas alternativas de eficiencia energética que hay a disposición de las pymes. Nos hablará de las comunidades energéticas y sobre todo de las subvenciones que hay vigentes a día de hoy, de su tramitación y bueno, pues un poquito cómo se debe de proceder para conseguirlos. Así que cuando quieras, Víctor, te paso la palabra. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre, como ha dicho Ana, Víctor Ramírez, soy gerente de Grupo Frío Aire y nada, hoy os voy a hablar un poco de los sistemas fotovoltaicos. Voy a iniciar la presentación. Un segundito. Deberíais ver. Vale, perfecto. Pues nada, como os comentaba, mi nombre es Víctor Ramírez, soy gerente de Grupo Frío Aire. Entre otras cosas nos dedicamos al diseño y ejecución y solicitud también de subvenciones y legalización de sistemas fotovoltaicos, aunque bueno, también nuestro grueso de negocio es básicamente la ingeniería, instalación y mantenimiento de diferentes sistemas industriales, incluidos los fotovoltaicos, aunque también tenemos una división para climatización, ventilación y sistemas industriales en general. Estamos aquí en la calle Estanco y bueno, como el resto de vosotros, la mayoría del negocio lo tenemos aquí en la zona del norte de Madrid. Bueno, este es el índice que he preparado y un poco que voy a seguir para la presentación de hoy. He intentado que la presentación no sea muy densa y si tenéis cualquier duda o algo que creáis que no está claro o dudas que traigáis vosotros de vuestra propia situación, os agradecería que me pararais dejándole saber a Ana o a Cristina y vamos revisando duda a duda. Si preferís esperar hasta el final, pues también está bien. El primer punto que vamos a revisar es qué es un sistema fotovoltaico. De nuevo, una visión muy general de lo que es un sistema fotovoltaico y también esta presentación la he orientado a sistemas fotovoltaicos, plantas fotovoltaicas de autoconsumo conectadas a red. ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas fotovoltaicas que tienen un objeto de generación, como las que podéis ver en zonas rurales, no las he incluido, y tampoco las plantas fotovoltaicas que van a estar dando servicio a un sistema aislado. Esto podría ser un ejemplo, una explotación ganadera. Si creéis o tenéis alguna duda, pues bueno, lo podemos también revisar, pero como el grueso de las plantas que estamos instalando a día de hoy son para autoconsumo y creo que a todos nos interesa en esta reunión más este tipo de sistemas, es a lo que lo he enfocado. En el segundo punto revisaremos muy brevemente la normativa actual que regula y que ha permitido esta explosión de plantas fotovoltaicas. Y luego en el punto 3 y 4 vamos a hacer una revisión de los diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos desde un punto de vista técnico y luego vamos a cambiar el enfoque al punto de vista del consumidor.
Luego, como punto 5, os comentaré qué opciones hay a día de hoy para la comercialización de excedentes. Esto ya es para un solo punto, pero igual creo que es lo que más interesa a día de hoy para todos los negocios y a nivel doméstico. Y luego en el último punto hablaremos de subvenciones y periodo de amortización promedio. Luego, claro, pues en función de las subvenciones concedidas, el tipo de uso que tengáis, pues esta amortización variará. Y bueno, nosotros como parte de nuestros servicios incluimos este análisis, digamos, financiero. Nos movemos al punto 1. ¿Y qué es un sistema fotovoltaico? Os he puesto aquí una imagen de un doméstico, aunque bueno, se puede también trasladar perdón, a una oficina, edificio de pisos. Al final son instalaciones modulares y este tipo de instalación lo podéis considerar para las diferentes soluciones, siempre y cuando un poco se cumpla lo que veis aquí en la pantalla. Entonces, ¿qué hace un sistema fotovoltaico? Pues simplemente aprovecha la energía del sol, en este caso solamente la radiación, y la transforma en energía eléctrica. Esto lo hace por medio de los paneles fotovoltaicos, que creo que todos están familiarizados con ellos, que tienen células de silicio. Tienen luego circuitos interiores y este panel fotovoltaico genera en corriente continua, vuelca a un inversor, el inversor se ocupa de transformar esta corriente continua en corriente alterna, que es lo que a día de hoy comercialmente hay en todos los sitios, y luego este inversor puede hacer dos cosas: volcar a una batería de almacenamiento, en el caso de que queramos un almacenamiento de energía, puede volcarlo directamente a la vivienda, si la vivienda está teniendo un consumo, o en el caso de vertidos, lo vuelca a la red. Y luego ya veremos qué tipo de compensaciones hay para esta energía generada. ¿Por qué hay a día de hoy, o sea, por qué habréis notado un cambio respecto a, vamos a decir, un periodo de 5 años hacia atrás en lo que es la ejecución de sistemas fotovoltaicos? Bueno, gran parte tienen que ver, por supuesto, las subvenciones, el precio de la electricidad, los objetivos que se han marcado a nivel medioambiental, pero ¿por qué se ha podido ejecutar o por qué se pueden realizar estas cosas? Pues bueno, esto viene dado por el Real Decreto que se aprueba el 5 de abril del 2019, que es el Real Decreto 244, que regula todas las condiciones, como veis aquí, administrativas, técnicas y económicas del consumo de energía eléctrica. Anteriormente estaba, bueno, lo que se conoció famosamente como el impuesto al sol. Al final era no era exactamente un impuesto, pero era una normativa que complicaba en demasía lo que es los sistemas fotovoltaicos. Entonces, bueno, lo que es para el público en general, tanta burocracia pues hacía que estos sistemas no fueran nada atractivos. Con el cambio a este nuevo Real Decreto se abre una puerta, pues como habéis visto, para la instalación de fotovoltaica. Si esto le sumamos todas las subvenciones que han venido por los propósitos de descarbonización y adicionalmente los precios de la electricidad que tenemos hoy en día, pues bueno, ha hecho que haya esta explosión de plantas fotovoltaicas. Punto 3. ¿Qué tipos de sistemas fotovoltaicos hay desde un punto de vista técnico? Pues como veis aquí os he puesto un primer grupo, que es 1-2, que es desde un punto de vista, digamos, y luego una B, que es desde otra visión. Entonces, en el primer grupo, aquí podéis ver que es autoconsumo con excedentes y luego autoconsumo sin excedentes. ¿Qué quiere decir esto? Que
en nuestra planta fotovoltaica va a ser muy raro que tengamos momentos del día en el que el consumo y la generación coinciden. Es decir, que por dar un ejemplo, estamos generando 1000 vatios y estamos consumiendo 1000 vatios. Eso va a ser muy... Lo normal es o que la generación exceda al consumo. Esto pues se puede dar, por ejemplo, si tienes una instalación fotovoltaica en casa por la mañana, te has ido a trabajar, sale el sol, la casa no tiene casi consumo, tiene consumos residuales, pues el de la televisión, el microondas, la vitro, este tipo de cosas. Entonces, estos excedentes, ¿qué hacemos con ellos? Pues bueno, tenemos dos opciones. Primero, si nos queremos, digamos, ahorrar un poco la parte administrativa, aunque a día de hoy no tiene sentido, podemos, como pone en el punto 2, tener un autoconsumo sin excedentes. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros consumimos lo que generamos, nada más. No es, es una opción, pero como os digo, a día de hoy no tiene sentido, sobre todo para un poco la gente que estamos aquí, que pudiera ser consumidores incluso de tamaño medio, pero que nunca llegarían a grandes consumiciones como pudiera ser un taller de chatarra o algo así que tiene unos consumos de electricidad muy altos. Entonces, ¿qué es, digamos, lo que a día de hoy es más favorable para el consumidor, el cliente y la instalación? Pues es el autoconsumo con excedentes. Es decir, que cuando nosotros tenemos una generación que supera el consumo, este exceso de generación se vierte a la red. Y bueno, este vertido a la red simplemente hay que coordinarlo con la distribuidora, que en nuestra zona es Iberdrola Distribución, y legalizarlo y luego realizar una gestión con nuestra comercializadora u otra comercializadora, como sabéis es un mercado abierto, y ver qué opciones hay para, pues, bueno, para recibir una compensación por estos excedentes. Y luego tenemos un punto de vista de almacenamiento. De nuevo tenemos un autoconsumo que pudiera ser el 1 o el 2 con almacenamiento y otro que pudiera de nuevo ser el 1 o el 2 sin almacenamiento. ¿Qué significa el almacenamiento? Pues que tenemos un bloque de baterías, que bueno, aquí os he puesto un ejemplo, que nos permiten almacenar este excedente para épocas, bueno, básicamente periodos del día o incluso días que no hay sol. Aquí, como os he comentado en el grupo 1 y 2, tenemos una opción favorecida y a día de hoy, en mi opinión, es el autoconsumo sin almacenamiento. ¿Por qué? Porque el almacenamiento, aunque es una solución técnica viable y vamos, totalmente probada, conlleva pues bueno, un desembolso mayor, conlleva también un mantenimiento que un campo fotovoltaico no necesita de manera tan exhaustiva, conlleva un consumo de espacio, porque al final hay que reservar una zona, digamos, apartada, porque no lo podemos poner esto con, yo qué sé, con el archivo de la empresa. Y luego conlleva unos riesgos. Pues bueno, son unas baterías y, como os digo, aunque están totalmente probadas, pues bueno, es un equipo con una carga eléctrica y conlleva unos riesgos. Y luego aquí en pequeñito os he puesto que, de nuevo, un poco como recordatorio, que dejamos de lado los sistemas fotovoltaicos de generación, como hemos hablado antes, los que podéis ver desde la carretera, y los aislados de red. Solo por hacer un pequeño inciso, si fuera una explotación ganadera aislada de red, el almacenamiento es obligatorio, o sea, no tendría sentido la instalación de hacer una instalación aislada de red sin almacenamiento. Como la mayoría de las instalaciones a día de hoy están conectadas a red, ¿cuál es nuestro, digamos, backup o nuestro respaldo? Pues la propia red. Y ahora os comentaré exactamente qué solución hay que nos permite hacer
una especie de batería. Nos vamos al punto 4. Plantas fotovoltaicas según el consumidor. Pues bueno, tenemos lo que entiendo que es el entender general de todo el mundo, que es un autoconsumo individual. Bueno, cada uno tenemos o nuestro bloque de oficinas o nuestra nave industrial, incluso nuestra vivienda, y tenemos, como hemos visto en la diapositiva 1, nuestra placa fotovoltaica en nuestro tejado, inversor, etcétera, nuestro CUB, que es el identificador de vuestra instalación, y luego tendremos excedentes sin excedentes. Ya os digo que en la mayoría de casos, voy a utilizar aquí el punto láser tenemos con excedentes. Después, ¿qué tenemos? Que es algo que, bueno, poco a poco todo el mundo se irá familiarizando con ello. Un autoconsumo colectivo. El autoconsumo colectivo, que se denominan comunidades energéticas, es la asociación de varias personas físicas o personas jurídicas en la que se forma una nueva persona jurídica, una nueva figura jurídica, como os he puesto aquí. Esto todo viene en base al Real Decreto del 2019 que os he comentado antes, el 244, y esta figura jurídica, básicamente, pues, para haceros una analogía, como una comunidad de propietarios, ¿y qué hace? Nos permite asociarnos para compartir un campo fotovoltaico. Entonces, ¿por qué es esto interesante? Bueno, pues es interesante por varias cosas. Primera, porque hace, digamos, imposible lo que es muy difícil. Es decir, poner placas fotovoltaicas en un chalet, por ejemplo, técnicamente no tiene su dificultad, pero es la que es, y esa dificultad, como es de manera modular, más o menos es muy parecida en una comunidad de vecinos. Administrativamente no. Administrativamente tiene una gran diferencia, porque la comunidad energética, como os digo, primeramente nos requiere crear una comunidad energética, o sea, una nueva figura jurídica. Vuestro gestor os puede seguramente asesorar mucho mejor que yo en esto, pero básicamente es crear una comunidad con un fin energético. Esta comunidad tiene unas participaciones. Estas participaciones normalmente vienen definidas por un porcentaje de consumo, aunque al final se puede realizar de la manera que se quiera. Este porcentaje que se decida para cada miembro, pues al final básicamente indica qué porcentaje del desembolso inicial hace ese miembro y luego qué porcentaje de la energía que genera esa instalación él recibe. Él recibe, no recibe físicamente. Cuando yo hablo aquí de recibir o no, en este caso no hay una conexión directa a vuestra punto de consumo. Simplemente un balance que hace la red y bueno, al final es 1 kilovatio que genera cada persona con 1 kilovatio hora, perdón, y la red le da 1 kilovatio hora también y es independiente de si se ha generado en esa red o en otro punto. Entonces, como os digo, esta comunidad de propietarios requiere figura jurídica, se define cada miembro con un porcentaje de participación, como puede ser el de las fincas, y nos permite, ¿qué nos permite? Pues bueno, realizar proyectos en comunidades de propietarios, pero también pues, entre diferentes puntos de consumo. Pudiera ser varias naves que se asocian pues bueno, para tener una comunidad energética y compartir costes. Esto es muy importante porque el coste no es proporcional al tamaño de la planta. Para plantas muy grandes el coste por kilovatio se reduce. Pero es que además si a esto, como veis en el punto 4, la creación de sinergia, si a esto añadís que el perfil de consumo varía, es decir,
uno de los miembros de la comunidad de propietarios, como pueda ser aquí en el polígono de la mina, es estos que he visto a la entrada, no, perdón, del polígono sur, estos de pádel, que bueno, pues la gente en general va después de trabajar, ¿no? Entonces tienen un pico de consumo pues a partir de las 4:30, mientras que a lo mejor se asocia con una nave que tiene, bueno, sobre todo oficinas, un estudio de ingeniería o incluso almacén, que su perfil de consumo es pues de 9 a 4:30 el máximo. Entonces, estamos juntando perfiles de consumo que consumen a diferentes horas del día y a lo mejor tienen las mismas necesidades en términos de potencia. Pues bueno, eso sería lo ideal y en ese caso, en todos los casos, aumenta, como os digo, el nivel de requisitos administrativos. En todos casos hay una reducción de costes, pero cuando conseguimos encontrar en una comunidad de propiedad energética un perfil de consumo que no se superpone uno a otro, sino que se complementa, pues bueno, ahí hay una reducción de costes muy grande. Luego, ¿qué nos permite también las comunidades energéticas? Pues tener también una mayor capacidad de negociación respecto a las comercializadoras. Y finalmente, pues bueno, que entiendo a lo mejor que a algunos os lo estoy preguntando, ¿qué requisitos necesito para una comunidad energética? Pues bueno, son 3 y estos son de memoria, así que si me confundo en algo, no lo tengáis en cuenta. El primero es que compartamos los 14 primeros dígitos de la referencia catastral. El segundo es que físicamente no estemos a más de 500 metros. Y el tercero es que compartamos transformador. Esos son los 3 requisitos. No recuerdo exactamente si era transformador o centro de distribución. Creo que es transformador. Esos son los requisitos para crear una comunidad energética. Y como os digo, esto, sobre todo los polígonos, ¿no? que hay estas cubiertas tan maravillosas, una opción que no se está planteando, pero que es muy beneficiosa y bueno, pues antes o después caerá por su propio peso, pero sobre todo en comunidades de propietarios, donde bueno, ya cada uno tiene su participación y más o menos es sencillo de hacer. Vale, nos vamos ahora al punto 5. ¿Qué hacemos con los excedentes? Bueno, pues el Real Decreto nos permite 2 modelos de manejo o compensación de esos excedentes. El primero, que si alguno tenéis fotovoltaica lo conoceréis o tenéis familiarizada con ello, que es la compra-venta de electricidad incluyendo los excedentes. Bueno, pues yo cuando no hay sol compro luz, pues vamos a decir 15 céntimos kilovatio hora, creo que está más o menos así. Y cuando tengo mucha luz y no tengo consumo, lo vendo. Creo que se está vendiendo más o menos a la mitad. La comercializadora lo compra y lo vende luego en otro lado. Entonces, esto es lo tradicional, ¿no? Una compra-venta sin más. ¿Cuál es el punto más interesante, en mi opinión, y que a día de hoy, mm, y por temas de amortización, aunque no económicamente no es una compensación directa, cuál es, yo creo, lo más interesante? Pues lo que es conocido como batería virtual o balance energético. Entonces, propiedades, bueno, primero, ¿qué es esta batería virtual? Simplemente es un crédito. Ciertas comercializadoras eléctricas trabajan con esta fórmula y yo creo que cada vez más irán trabajando por las ventajas que nos dan. Y la batería virtual, ¿qué es? Pues básicamente es, nosotros volcamos a la red nuestra energía, nuestro exceso, y la comercializadora no nos paga. Nos da un balance, una bolsa de kilovatios hora. Esta bolsa luego pues
podemos consumirla según nuestras necesidades. ¿Qué básicamente se traduce según nuestras necesidades? Pues cuando no hay sol, de noche o en invierno. Esas serían, digamos, eh, por, por lo que es el ciclo diario y el ciclo anual, nuestras necesidades de consumo. Entonces, para haceros una idea, nosotros en verano estamos generando mucho, no somos capaces de consumir esa energía, lo vamos volcando a la red y se va como si fuera una cuenta de débito. Se van acumulando ahí kilovatios hora, llega la noche, bueno, no sé, en verano tenemos el aire acondicionado puesto, consumimos un poquito de ese balance. Pero en general el balance es positivo. Llega invierno, no hay sol, hay lluvias. Empezamos a tirar de esa batería virtual, de esa bolsa. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando dimensionamos una planta fotovoltaica no lo dimensionamos en base al pico de consumo, porque bueno, sería una planta superdimensionada, el desembolso sería inasumible para la mayoría de la gente. Entonces, lo que nosotros hacemos a la hora de dimensionar es un balance anual de energía. Esta batería virtual se adapta perfectamente a esta manera de dimensionar la planta fotovoltaica, de tal manera que básicamente si está bien realizado y el cálculo está bien hecho, podéis tener un consumo anual bueno, muy bajo porque el término de potencia siempre y los impuestos siempre lo tendréis. Como pongo aquí balance anual, compensación estacional, es decir, con lo que generamos en exceso en verano, compensamos en invierno. Y luego aquí en este punto 3 he puesto futuro. Pues bueno, futuro lo pongo porque creo que es una opción muy interesante que soluciona muchos problemas, pero claro, en nuestra situación a futuro, cuando imaginemos que todo el mundo se lía a poner baterías virtuales con sistemas fotovoltaicos, pues bueno, habría que ver, seguramente habrá, si es el caso, un cambio en la legislación, porque al final tenemos que ser conscientes de que hay que tener una buena red de distribución, una buena red de transporte y esas redes hay que pagarla y se paga con el dinero de los usuarios. Y si todos, digamos, somos autosuficientes, pues bueno, ¿quién paga esto, no? Punto 6, y ya voy terminando con esto. Subvenciones, amortización promedio y beneficios. Bueno, las subvenciones actuales, cada uno un poco tiene un caso particular, pero a niveles generales tenemos aquí en Colmenar Viejo una bonificación del IBI, que sobre todo va orientado a doméstico, y luego tenemos subvenciones a niveles de la Comunidad de Madrid. Hay mucha demanda de las subvenciones actualmente y la verdad es que tiene un buen tapón, pero estas dos serían las subvenciones que ahora mismo hay para este tipo de instalaciones. Y luego, finalmente, para aquellos que os aplique, hay unos beneficios fiscales que básicamente es una deducción del IRPF, que si no recuerdo mal, el IBI es una compensación creo que era de hasta el 60% del IBI limitado a 600 euros. Compensación del IBI limitado a 600 euros hasta 4 años. O sea que me parece que hice la cuenta y son 2.400 euros. Sí, y máximo. Luego, las subvenciones de la Comunidad de Madrid. Pues bueno, esto ya hay que hacer unas cuentas un poquito con cuidado, o sea que no creo que en función, luego varía porque hay 4 programas, entonces en función de si es doméstico, como os digo, convertido, si es para un comercio, hay varios programas. Eso, si queréis o alguno tenéis una duda en particular, me podéis escribir, que en todas las diapositivas he puesto aquí mi correo electrónico y os podemos dar asesoramiento. Y luego los beneficios fiscales, me parece que hay una deducción del IRPF que os podéis deducir hasta 3.000 euros durante 3 años
a partir de la instalación de la planta y pues en total unos 9.000 euros, ¿no? Importante de aquí, ¿qué necesitáis tener muy en cuenta? Primero que tenéis que pedir licencia, es muy importante. Es muy importante que pidáis licencia, porque si no pedir licencia, ya os digo que la bonificación del IBI, de licencia de obra, la bonificación del IBI no la vais a tener y luego va a haber problemas en pedir las subvenciones de la Comunidad de Madrid, que es a través de FENERCOM, que es la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, que nosotros somos socios y bueno, pues podemos actuar en nombre de nuestros clientes en esta fundación. Y bueno, sobre todo eso, el tema de las legalizaciones, si decidís realizarlos, asesoraros bien, aunque tengáis vuestro propio electricista de confianza, asesoraros para el tema de lo que es el dimensionamiento, la legalización, la preparación de toda la documentación. No, tiene un coste muy pequeño, pero bueno, os puede librar de muchas pesadillas. Y bueno, para daros una idea, el último estudio que tengo, bueno, que salió publicado, no es mío, tenemos una amortización de 5 o 7 años de promedio. Como os vuelvo a decir, depende mucho de vuestro perfil, de si son unas oficinas, tenéis mucho consumo eléctrico, pero bueno, una media de 5 o 7 años. Esta amortización no incluye, que eso es importante, la subvención, ¿vale? Si yo he visto instalaciones que se han amortizado en 2 años con las subvenciones, pero bueno, ya os digo, es que depende de que os las concedan, el tipo de subvención a la que podéis optar, etc. Y luego, para que sepáis, la vida útil de estos sistemas está en torno a los 20 años, ¿vale? O sea que sí hay una amortización importante. Pero sobre todo, ¿qué yo creo que aporta la empresa? Bueno, primero es una mejora de la competitividad porque reduce todos estos consumos eléctricos, sobre todo con los costes de euro kilovatio hora que hay hoy en día, pero sobre todo nos independiza como negocios de esta fluctuación de euros kilovatio hora, que bueno, pues al final ya habéis visto que mucha gente entró al mercado libre y han vuelto al regulado porque bueno, pues era una locura. Y esto era un poco todo lo que os quería comentar. Finalmente, bueno, deciros que desde Grupo Frío Aire os podemos ayudar en todo el ciclo de este tipo de instalaciones, como pueda ser de otros sistemas industriales, y realizamos pues nada, desde la evaluación de la viabilidad, proyectos, licencias, también la ejecución, o si la ejecución, como os digo, necesitáis simplemente asesoramiento. Nosotros también tenemos nuestra parte de ingeniería, no podemos trabajar con vosotros. Y luego la puesta en marcha, legalizaciones y solicitud de subvenciones. Todo lo realizamos aquí desde la empresa para nuestros clientes. Y bueno, eso era todo. Espero que haya sido ameno, pero completo y, y ya está. No sé si tenéis preguntas para mí para poder responderlas. Bien, pues muchas gracias, Víctor. Si os parece, vamos a dar paso al siguiente ponente y luego si hay alguna duda, pues al final de las ponencias les podéis formular con tranquilidad. Damos paso a David Pérez, que es gerente de TM Climatización, expertos en el estudio, instalación y mantenimiento de sistemas de aerotermia y geotermia, conocedores del mismo modo de las subvenciones existentes y de su tramitación. Así que adelante, David, cuando quieras. Y ahora, buenos días. Pues nada, lo que os estaban comentando, soy David Pérez. Lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla. Muy bien. Pues nada, lo que os comentaba, soy David Pérez. Soy el administrador de TM Climatización 2022, conocido como el nombre comercial que tenemos es TM Clima.
Y como pues, somos una empresa de reciente creación, lo primero agradecer a Seyacobi la oportunidad de darnos a conocer y explicar un poco lo que es el tema de la aerotermia, porque es verdad que hay mucha gente que no la conoce todavía. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, sigo un poco también. Cualquier duda, igual que ha dicho Víctor con anterioridad, cualquier duda que os pueda surgir, hacérmela llegar. Estos son los puntos que vamos a tratar y a grandes rasgos pues voy a intentar explicaros lo que es la aerotermia. Lo primero que me gustaría es contaros un poco quiénes somos. Como acabo de decir, es una empresa de reciente creación, pero es verdad que la gente que formamos parte de la empresa tenemos una dilatada experiencia laboral en distintos sectores, por lo que nos hace tener una visión global del negocio. Con anterioridad, varios de los socios de esta empresa pertenecíamos a otra empresa que nos dedicábamos a la eficiencia energética, por lo que es un tema que lo tenemos bastante controlado y sí que lo conocíamos con anterioridad. Lo que ponemos es experiencia en el sector, somos multidisciplinares y el factor diferenciador que tenemos con respecto a lo mejor a otras empresas, pues es que somos de varios sectores y sobre todo para la eficiencia energética es importante tener conocimientos de varios sectores, no solamente de uno. En la empresa anterior pues tenemos varias patentes y modelos de utilidad. ¿Qué hacemos? Pues instalaciones de equipos de aerotermia, aquí veis un poco a lo que nos dedicamos, instalación y limpieza de suelos radiantes, termostatos independientes por estancia. De esto yo os hablaré luego un poco más detenidamente, porque uno de los problemas que estamos encontrando es que no se están haciendo correctamente las instalaciones de estos equipos. Mantenimiento de comunidades con instalaciones de aerotermia y geotermia, ya lo estamos haciendo también. Y gestionamos, igual que Víctor, gestionamos también la solicitud de ayudas. Y ahora ya empezamos un poco, ¿qué es la aerotermia? Pues mira, como pone aquí, la aerotermia es una tecnología limpia que extrae gratuitamente hasta un 60% de la energía del ambiente. Con un solo equipo producimos refrigeración, calefacción y ACS. Los beneficios de la aerotermia, que era pues uno de los puntos a tratar en el desayuno de trabajo, sobre todo la eficiencia energética. La eficiencia energética, ¿qué es? Que muchas veces hablamos de ella y no sabemos lo que es, pues es el consumo que tiene un equipo para transportar energía desde un punto a otro, en este caso calor. Es respetuosa con el medio ambiente, ya que es una energía totalmente limpia, no emite ningún tipo no tiene ninguna emisión contaminante. Es cómodo, seguro y fiable. No necesitamos el suministro de ningún combustible, es decir, que simplemente con la cometida eléctrica que tenemos en nuestra vivienda podemos dar servicio. Y luego otra cosa muy importante es el ahorro de la factura energética. Un poco más adelante pues iremos desarrollando un poco estos puntos. A ver, no es comparable, o sea, las comparaciones no se pueden hacer con las instalaciones, o sea, con los sistemas actuales. ¿Por qué? Porque es un sistema que funciona 24/7, es decir, no todo el mundo puede tener 24 horas al día, 7 días de la semana su vivienda a la misma temperatura. O sea, no todo el mundo puede tener a 22 grados o a 23 las 24 horas del día su vivienda. Pero vamos, luego también más adelante pues vamos a ver os voy a hacer un ejemplo real para que lo veáis. ¿Qué tipos de aerotermia? La instalación requiere un estudio independiente. Hay dos tipos de aerotermia, que son aire-aire y aire-agua. Las aire-aire son las que conocemos, pues las que normalmente instaladas en las viviendas, que son los aparatos de aire acondicionado normales.
que el intercambio térmico lo realiza directamente en el ambiente. Puede dar calefacción o aire acondicionado y los emisores son split, multi-split o conductos, que es lo que conocemos hasta ahora. Y aquí es donde viene la diferencia, que son los equipos de aerotermia aire-agua. Como he dicho antes, generan agua caliente, sanitaria, calefacción y refrigeración. El calor que lo coge del aire es trasladado, en vez de aire-aire, pues va trasladado a un circuito de agua. Y en caso de tener ACS, pues necesitamos un depósito para mantener la temperatura del equipo y que esté lista cuando la necesitemos. Aquí es un poco más costes y consumos. ¿Qué influye en el precio de una aerotermia? Pues todas estas cosas, los metros cuadrados de la vivienda, el tamaño del depósito, el aislamiento de la vivienda, la potencia que vayamos a instalar, el uso que se le vaya a dar al equipo, los emisores que se pongan. Todos estos factores influyen. O sea, hay que hacer que cada visita que realizamos es un estudio completamente diferente, porque no casi ninguna vivienda es igual una a otra. Aquí os pongo un poco los precios de las viviendas. Buenos días. Buenas. Para que os podáis hacer un poco una idea del coste de las instalaciones. Y esto es un estudio real de una vivienda real que hemos realizado. Es una vivienda de 145 metros en la que viven 5 personas. Estos son los consumos que han tenido a lo largo del año y a lo largo de las últimas 2 semanas. Como podéis comprobar, pues esos son los kilovatios eléctricos que ha consumido. En enero 376, en febrero 260 y en marzo 210. Mire, disculpa David, nos preguntan que si estos precios son con la instalación del suelo radiante. Sí, esta vivienda tiene suelo radiante instalado. O sea, es una vivienda, es un piso que está bien aislado, en el que viven 5 personas y es una vivienda de un piso de 145 metros cuadrados. O sea, es un piso grande. ¿Vale? Y estos son los consumos. En los 3 primeros meses del año, la instalación ha consumido 846 kilovatios hora. El precio del kilovatio hora es una familia de 5 personas, tiene el bono eléctrico y está pagando el kilovatio a 0,07. Por lo que el consumo eléctrico de su refrigeración, o sea, de su calefacción y su agua caliente durante los 3 primeros meses ha sido de 59,22. Esto es lo que ha incrementado su factura eléctrica, pero ha dejado de pagar gas. Esto es una cosa importante. La gente me puede decir, no todo el mundo tiene el bono eléctrico. También he sacado el cálculo a un precio de 0,19, que es un precio bastante alto, pero serían 160,74 lo que pagaría en 3 meses tanto de calefacción como de agua caliente. En enero, estos serían los consumos eléctricos de su calefacción y agua caliente en cada uno de los meses. Por eso digo que cada persona es un mundo, cada instalación es un mundo y cada vivienda es un mundo. O sea, este es verdad que es un piso, pero es un piso grande. En un chalet pues tiene más pérdidas, los aislamientos a lo mejor son un poco peores y a lo mejor el consumo subiría un poco. Pero esto es más que nada para que os hagáis una idea de lo que es el consumo real en una vivienda real. Es mi casa. Otra preguntita, David, nos pregunta que si se puede adaptar una instalación existente de radiadores con combustible C. Eso vamos ahora un poquito más adelante y os lo explico también, ¿vale? Porque es una de las preguntas recurrentes que tenemos en todos los sitios y sí que es verdad que al final pues pongo preguntas frecuentes y os lo explico ahí con más detenimiento, ¿vale? Pero sobre todo, esta diapositiva de aquí lo que podéis ver son los consumos. O sea, los consumos, que es verdad que bajan muchísimo respecto a las energías que tenemos.
actualmente instaladas en las viviendas. El mantenimiento, otra de las cosas que nos pregunta mucho la gente. El RITE diferencia bien claramente lo que es el mantenimiento de una instalación individual de una instalación de comunidades. En una instalación individual el mantenimiento es anual. Por ejemplo, de una caldera de gas que tenemos en una vivienda o de una caldera de gasoil que podemos tener en un chalet, es anual. Y luego en las comunidades, el RITE sí que dice que se tiene que hacer un mantenimiento preventivo mensual. Por lo que pues no es que lo digamos nosotros, sino que el reglamento de instalaciones térmicas de edificios te marca las periodicidades de los mantenimientos y en cada momento, trimestral, mensual, semestral o anual, cada uno de los mantenimientos que se tiene que hacer en las instalaciones. Luego, los termostatos. Esto es una de las cosas, yo estoy hablando sobre todo de suelo radiante, ¿vale? Que es toda la instalación nueva que se está haciendo ahora, pero también lo podemos extrapolar a las instalaciones ya existentes, tanto de radiadores. O sea, nos estamos dando cuenta, al principio he explicado un poco, nosotros partimos de la base de unos conocimientos bastante grandes en electrónica también, y eso nos ha valido para poder gestionar correctamente todas las instalaciones de suelo radiante. Lo que nos encontramos, que es como nos estamos encontrando todas las instalaciones ahora, es que hay un termostato que es hay un termostato que es el que abre y que cierra el circuito general, y luego, uno que manda y el resto son esclavos, con lo que no se llega a un confort térmico bueno. O sea, deja mucho. En tema de ayudas, pues eso, lo que os ha comentado Víctor también con anterioridad, las ayudas son para el sector residencial y son 500 euros por kilovatio instalado hasta un máximo de 3.000 por vivienda. Se realizan a través de Cenercom y también nos encargamos nosotros de solicitar estas subvenciones. Es verdad que para un usuario final de una instalación de este tipo es bastante engorroso pedir la subvención y por eso nosotros que tenemos experiencia en esto, pues lo podemos, se lo solicitamos al cliente. Luego, otras ayudas que hay para esto es por la instalación de suelo radiante, que es 600 euros por kilovatio hasta un máximo de 3.600, y en radiadores de baja temperatura, 550 euros por kilovatio hasta 1.830. ¿Por qué te ayudan para poner suelo radiante y radiadores de baja temperatura? Porque son emisores, o sea, tanto el suelo radiante como los radiadores de baja temperatura te permiten dar frío, o sea, calor en verano, en invierno y frío en verano. Aquí es donde vamos a la pregunta que han realizado con anterioridad. ¿Qué emisores podemos utilizar con la aerotermia? Para calor. Para calor, radiadores, sí. Hay bombas de alta temperatura que te permiten dar temperatura suficiente a los radiadores como para que estamos hablando de temperaturas de entre 65 y 70 grados. Split también, fan coil también, que son los radiadores de baja temperatura, y suelo radiante también. El problema que luego no tendríamos climatización, o sea, frío, refrigeración, si no instalamos o suelo radiante o fan coil. A lo de antes, ¿se puede poner se puede tener calefacción con aerotermia y radiadores instalados en la vivienda? Sí. Calor, sí. Frío, no. No sé si ha quedado claro. Luego, otra de las preguntas que nos suele hacer, porque hay mucha gente, que es un sistema partido y que es un sistema compacto. Los sistemas partidos son los que tienen una unidad exterior, la unidad interior, que comúnmente lo conoce la gente como frigorífico, y de ahí pues podemos pasar a los fan coil, al suelo radiante y tenemos el agua caliente sanitaria de la casa. O una unidad exterior con un interior, un depósito
y de ahí repartimos tanto al suelo radiante como al ACS. Y luego estarían las instalaciones monobloc, que es una máquina que lleva la aerotermia propiamente dicha en la unidad exterior y lo único que lleva es un control, un depósito y de reparte tanto a la calefacción como a calefacción, refrigeración como agua caliente sanitaria. Perdonadme, pero arranco como una escopeta porque me podían los nervios y poco a poco creo que me he ido templando. Y con esto yo creo que ya está todo. Cualquier duda, pues nos la hacéis llegar a través del correo electrónico o poner directamente en contacto con Asel Jacobi y nos hacéis llegar cualquier duda que os surja. Te formulamos ¿Tenéis alguna duda ahora? Te formulamos otra preguntita, David. Dime. Nos pregunta que es igual de efectivo que la calefacción normal, el caso de colocar aerotermia con radiadores normales. No es igual de eficiente. O sea, es mucho más eficiente. Es verdad que se pueden instalar y el confort va a ser bueno, pero lo que es la eficiencia va a ser mucho mejor. Tienes que trabajar con un rango de temperatura más alto, con lo que el consumo es mayor y la sensación, el confort térmico no es el mismo. Aquí no estamos para engañar a nadie, pero es igual de efectivo que la calefacción en el caso de las normales. Ok, entendido. Pues yo creo que le ha quedado claro con la explicación. Si tenéis alguna duda más, creo que ya puedo. Pues parece que está todo claro. El último caso sería este caso. No, el último caso, si te refieres. Si quieres, Almudena activa sonido y se lo preguntas directamente. Sí, mejor. casi mejor. Hola, ¿me oís? Sí, ahora sí. Sí, adelante, Almudena. En el último caso del monobloc, bueno, yo es que me dedico a reformas interiorismo, entonces me interesa. En el caso del monobloc, veo que tienes una sola máquina y luego funciona como una calefacción normal. Sí. ¿En este caso sí sería efectivo? En el caso tanto del monobloc como del bibloc, en los dos casos sería efectivo, porque la calefacción, o sea, con radiadores, sería efectivo. Lo que no podrías tener es luego refrigeración, o sea, no podrías tener frío. Ya, pero me acabas de decir que no es igual de efectivo, no es tan eficiente. No es tan eficiente, o sea, confort vas a tener, o sea, funciona perfectamente, pero no es tan eficiente. Es verdad que el consumo va a subir un poquito. Entonces, el monobloc no es tan eficiente como el bibloc. Es igual de efectivo en los dos sistemas, porque son máquinas de... O sea, la diferencia entre... Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. La diferencia del monobloc con el bibloc es que este aparato de aquí va insertado dentro de la máquina exterior. Es la única diferencia. Que se suele hacer más por temas de espacio, que no tengas espacio. O sea, quien suele hacer una instalación de este tipo suele tener espacio. Lo que suele hacer es poner la instalación de arriba. O sea, pones la máquina exterior con un interior donde llevas dentro ya el depósito de agua integrado. Ya. Y lo que haces en el caso del monobloc es meter la máquina fuera también y dentro solo dejas la caldera, el depósito. Solamente dejas el depósito de agua, efectivamente. Pero necesitas un espacio también para el depósito de agua, dependiendo del volumen que necesites, pues será mayor o menor el... pero no es lo mismo que la máquina interior cuando es bibloc. Es más grande. La diferencia es levantar como unos 40 centímetros la máquina. No te creas que es tanto, ¿eh? O sea, la diferencia... Mira, te lo voy a explicar para que lo... la máquina de arriba, la parte de... O sea, lo que es la aerotermia en sí es la parte negra. Sí. La parte de abajo es el depósito de agua. Ese depósito siempre le vas a tener. Vale.
Vale. sea con esta parte de aquí, que esto es la aerotermia, y luego un depósito, para que tengáis una idea, el depósito iría integrado aquí dentro. Ya. Vale. Muy bien, pues muchas Vale. gracias. Nada. David, Sí, hablamos de que el tamaño más o menos viene a ser como un combi, un frigorífico. efectivamente, el tamaño de la unidad interior de estos equipos es la altura, o sea, fondo 60, ancho 60 y altura. Os estoy hablando de memoria de una máquina Daikin que suele ser es un 85. Vale. Y en el supuesto que hagamos una comunidad energética, que como decía antes Víctor, ¿esto requiere una sola máquina o cada una de las viviendas requiere su propia Esto suele ser, a ver, depende de la potencia que necesite la instalación a la que vamos a hablar. Para que no haya problemas cuando es una... O sea, esto nos iríamos ya más a proyecto, o sea, habría que verlo y tal, pero lo que se suele poner son varias máquinas. ¿Por qué? O sea, en vez de poner una máquina, por ejemplo, de 50 kilovatios, es preferible poner 4 máquinas de 15 kilovatios. ¿Para qué? Para que en caso de que tengáis un problema en la instalación, que deje de funcionar la máquina, nunca os quedéis sin agua caliente ni refrigeración o calefacción en la instalación. Siempre se suelen poner varios equipos en cascada, que se llama, para no quedaros sin, pues eso, sobre todo sin agua caliente en la instalación. Claro. Pero Pues cualquier tipo de avería. el depósito sería común para toda la... Y el depósito se suele poner según las necesidades de la instalación y se pondría 1, 2, 3, los que fueran necesarios. O uno muy grande o varios más pequeños. Luego cada vivienda tiene su contador y se le prorratea el consumo. Efectivamente, cada vivienda tiene su contador de energía que está a la entrada de la vivienda y cada uno paga respecto a lo que está consumiendo. Vale. Te digo porque estamos haciendo un edificio, son 6 viviendas de un formato muy pequeño, de un dormitorio, 2 dormitorios, Sí. y vamos a un muy reducido, ¿vale? Solo radiante vamos a poder meter, aunque vamos un poco justos de cotas, pero bueno, vamos a poder meter. Y el problema es la maquinaria, claro, que vemos que son... La maquinaria para 6 viviendas, me estás diciendo de 1 o 2 dormitorios. A ver, es un espacio que vais a tener que tener en cuenta, pero tampoco te imagináis que es un espacio exagerado, porque lo que se suele hacer es la opción esta de aquí. O sea, lo que se suele montar es esta opción. Las máquinas exteriores van en cubierta y lo que se pone son las mochilas que llamamos nosotros. O sea, en vez de poner esto así, lo que ponemos son a lo mejor 2 equipos o 3 equipos de aerotermia dentro. Esto, para que te hagas una idea, puede tener como 60, 70 de alto por 60 de fondo. O sea, tampoco es. Lo que más ocuparía en esa instalación que me estás diciendo son los depósitos acumuladores de ACS y de agua caliente y fría. Vale. Pero para 6 viviendas, hasta la idea que harían falta depósitos, a lo mejor con 2.000 litros de depósito tendría suficiente de ACS. Yo me gusta hablar mucho de casos reales porque, o sea, yo en mi casa, que es la instalación que os he estado comentando antes, yo tengo un depósito de 230 litros, somos 5. De los 5, 2 son adolescentes, que sabéis que las duchas suelen ser bastante más pronunciadas que las de los niños y los mayores, y nunca me he quedado sin agua caliente, incluso duchándonos casi de continuo los 5. Vale. ¿Vale? Vale. Y otra última pregunta, ya con eso termino. Este sistema, el de la aerotermia, entiendo que por el tema de código técnico eliminamos lo que son las placas solares. También hay un ahorro también a la hora de la instalación de placas solares. ¿Las placas solares de qué tipo? ¿Fotovoltaica o térmica? Sí, para el ACS. Para el ACS las puedes tener y todo lo que tú estés metiendo de energía a una temperatura, o sea, la máquina, si tú le estás mandando agua de la red, por ejemplo, a 20 grados, no la energía que tiene que consumir la máquina para llegar a los 50, que es la temperatura de uso normal más o menos del ACS, el salto térmico, el diferencial térmico son 30 grados. Si tú le estás metiendo agua desde arriba, desde la placa, se lo están metiendo ya a 48,
el consumo energético pues es solamente el salto térmico que tienes que darle de energía son solamente 2 grados en vez de 30. Con lo que también ahorrarías por ese lado. O sea, sería lógico A ver, lo que se suele hacer siempre van de la mano. O sea, la térmica solar le viene muy bien a este tipo de instalación de aerotermia también. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya que estoy lanzado, joder, ya me perdido la vergüenza. Pues parece que lo has dejado muy claro, David. No, yo sobre todo eso, pues tenéis mi contacto también y cualquier duda que podáis tener, cualquier duda que os pueda haber surgido, cualquier cosa que no haya explicado bien, que ya os digo que pueden haber sido muchas, poneros en contacto conmigo y encantado intentamos solventar. Seguro que sí, pues así lo haremos. Pues muchas gracias a Víctor, gracias a David por vuestro tiempo, por vuestras ponencias y lógicamente a todos los asociados que nos habéis acompañado en este desayuno. Como dice David, confiemos que haya sido de vuestro agrado y hasta la próxima. Un placer. Tengáis un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.